pero lo firmamos hoy. ¿Es válido? Entre nosotros dos es válido. Es válido. Si se lo queremos hacer presentar al otro, entonces ella dice, mira, yo lo compré en el 2002. Podemos, con un acto que nosotros hicimos, lo confesamos, lo hicimos hoy, pero tiene la fecha 2000. ¿Podríamos imponérselo a Agustina? No. ¿Por qué? Porque para que un acto privado tenga validez frente a terceros, tenemos que hacerle más cosas. Ahora, si nosotros agarramos y firmamos un documento hoy, y mañana lo vamos y lo presentamos en el correo, y el del correo me pone un sello que dice, mañana es 26, vamos el martes, porque el lunes no vamos a poder, vamos el martes, me ponen el de 30 de septiembre. O voy al registro de la propiedad inmobiliaria, o voy a catastro y hago que el de catastro le ponga el sello 30 de septiembre. Ya nadie va a dudar. No sabemos si la fecha que está ahí es verdadera, pero sabemos que el 30 de septiembre existía. Entonces, gracias a eso, yo ya tengo fecha cierta. Pero recién ahí, imagínate. Con el escribano público no hace falta, con el documento público no hace falta. Una sentencia. Yo vengo con una sentencia firmada por el juez. ¿Alguien se va a poner a decir que la fecha expresada ahí es inválida? No. No. No tengo que probar, mire, bueno, acá está la cosa, y acá traigo 2 testigos que dicen que esta sentencia es verdadera. No hace falta. Y es más, volvamos al ejemplo este del contrato. Agarramos, yo te dono la casa y vos venís y me demandás a mí de que tenés un contrato en donde yo te doné la casa. ¿Qué hace falta para probar que ese contrato es verdadero? Porque yo tranquilamente, ¿qué puedo decir? Que ese contrato yo no lo firmé. ¿Y qué tendrías que hacer vos para comprobar que esa firma es la mía? Primero me pedís que la reconozca. Voy y la niego. ¿Y qué hace después como la negué? Le hace una pericia. Y recién después de la pericia podemos llegar a decir que ese instrumento tiene valor probatorio. ¿Por qué? Porque solito no funciona. Necesitamos más cosas. Esa es la gran diferencia entre el instrumento público y el instrumento privado. Por eso es que el instrumento público es tan difícil. Entonces, aquellos otorgados por el Estado, por un funcionario apto para dar ese acto, las escrituras públicas, y acá nos vamos a detener en qué es una escritura pública. Y para eso tenemos que hablar de qué es un escribano. ¿Ustedes saben qué es un escribano? Sabemos que le tenemos que ir a pedir que certifique la firma, sabemos que nos pide un montón de plata, pero ¿sabemos qué es un escribano? Un escribano no es un funcionario público, ya se discutió si era funcionario público o no, es una persona a la que el Estado le otorga la posibilidad de dar fe pública. Por eso, como saben ustedes, los escribanos tienen matrícula, y es una matrícula limitada, no es que yo me recibo de escribano y empiezo a ejercer como escribano. Yo necesito la autorización estatal para ejercer como escribano, que es el famoso registro. Ustedes capaz que lo han sentido nombrar, ¿no? Tal tiene el registro. El escribano es un profesional que ha sido autorizado por el Estado para dar fe pública de los actos que él presencia. Entonces, esta idea de la fe pública es la que rodea la idea de instrumento público. El escribano, lo que él presencia y lo que él dice que es como si una autoridad pública hubiera presenciado y hubiera dicho que es. Entonces, la escritura pública es un instrumento que está protocolizado los protocolos del escribano. ¿Qué es el protocolo del escribano? Es un gran libro que tiene las hojas numeradas del 1 al 200, del 1 al 300, en donde el escribano no puede dejar hojas en blanco, no puede saltearse nada, tiene que rellenar todos los espacios. ¿Qué me dan a mí esa garantía? De que el escribano sigue con una lógica secuencial de tiempo y que no me puede hacer un acto trucho. Entonces, si es lo mismo, yo donde trabajo tenemos sistema de firma independiente. Uno va y firma la hora de entrada. ¿Cuál es el tema? Uno jamás puede poner como hora de entrada una hora anterior
que la hora de entrada del que acabo de firmar. ¿Por qué? Porque si uno hubiera entrado antes que el otro, hubiera firmado antes. Entonces, si yo voy y escribo 14 horas, el que viene no puede escribir 13. Porque está la idea esta del protocolo. Lo mismo pasa con los protocolos de los escribanos. Los escribanos, en la página 1, escriben 1 de enero, porque es anual el protocolo, y terminada la escritura, que puede a veces tomar 5 páginas, llegamos a la página 6 y tiene que poner escritura número 2, con fecha en donde haga su escritura número 2, y de esa manera llevar una secuencia muy perfecta de escrituras dentro del protocolo que nos permite a nosotros tener esta garantía de que la fe pública está bien administrada. O sea, es hermoso ser escribano, divino. Te llega gente, aunque no lo quiera, y vos le haces todos los trámites, y son todos trámites lindos. Yo siempre digo que cuando alguien hace bien las cosas va un escribano, y cuando hace mal las cosas va un abogado, ¿no? No, o sea, ser escribano es también un título universitario. En nuestra facultad se dicta, porque la diferencia entre ser escribano y ser abogado son unas cuantas materias. No de más, distintas. Vos podés ser escribano solo, abogado solo, podés ser las dos cosas. ¿Por qué? Porque el escribano tiene materias específicamente de derecho notarial, que es este derecho de cómo se hace. ¿Se puede ejercer al revés? No. No, vos sos escribano, sos escribano. Es una de las cosas que te limita mucho esto. El tema es que para ser escribano necesitas autorización del Estado. Y poner en Catamarca hay 200 escribanos. No puede haber más en toda Catamarca. Entonces, ¿qué tenés que esperar? Es por cantidad de personas. Ponele. Se muere un escribano y hasta hace no mucho tenías derecho a heredar a tu padre. Turbio por donde se lo mire. Si no, una vez que se habilita el coso, se llama concurso. Y el escribano más viejo, la persona que haya ejercido actividad notarial, porque vos no sos dueño, no sos escribano dueño del registro, pero capaz que sos adscripto del registro. Estuviste trabajando para el escribano tal y estuviste haciendo un montón de actos y ponías tu firma al lado del escribano que tiene la fe pública. Listo, esos son antecedentes, títulos, etcétera, y con eso conseguís el registro en algunas provincias. Hay provincias que tienen registro libre. Curuzú-Cuatiá, por ejemplo, yo tengo 2 tíos escribanos en Curuzú-Cuatiá, porque Curuzú-Cuatiá tiene registro libre. Entre Ríos creo que es Curuzú-Cuatiá, sí. Entre Ríos o Corrientes, siempre se me mezclan. Corrientes, siempre se me mezclan Entre Ríos y Corrientes. Bien. Entonces, la escritura pública es un acto jurídico realizado por un escribano, o sea, un instrumento público realizado por un escribano público protocolizado. Está en el protocolo del escribano. Si ustedes quieren ir a buscar una escritura pública del año 1930, la encuentran. La encuentran, ¿por qué? Porque todo eso está archivado. Entonces van al archivo histórico de la provincia, piden los protocolos de escribano. A mí me tocó buscar una del año 54 para una causa. Protocolos del escribano que les hizo la cuestión del año 54, les traen un libro así grandote, en el 54 todavía se escribía a mano, y ustedes buscan la fecha donde se hizo el acto, y ahí está el acto jurídico del que ustedes están hablando. Entonces, son cosas muy importantes, son cosas que requieren mucho control, entonces, por eso es que tenemos esta idea de que da fe pública. Lo otro que también plantea el código, que es instrumento público, son las actas notariales. Las actas notariales son instrumentos labrados por el escribano público que no están dentro del protocolo de escritura pública, sino del protocolo de actas, que no dan fe de todas las cosas, en el sentido de que solamente dan fe de aquello que constate el escribano público in situ. Entonces, si el escribano público, yo lo que quiero hacer es que venga y que certifique que yo estoy plantando un árbol en el fondo, en el coso que me acabo de comprar,
Él no va a decir, vengo acá y estoy en el fondo que es de Joaquín. Él va a decir, vengo acá al fondo, que Joaquín dice que es suyo, y veo que planto un árbol, certificado esto, finaliza mi inspección, finaliza mi intervención. Ese instrumento solamente me va a servir para probar que yo planté el árbol. Jamás me va a servir para probar que el instrumento, ¿cómo se llama? Que el inmueble era mío. ¿Por qué? Porque lo único que hizo el escribano fue constatar un acto específico del que fue testigo. Típico caso de acta notarial, la certificación de firma. ¿Qué es la certificación de firma? Ustedes van al escribano, firman frente al escribano y el escribano escribe, ante mí firmó tal. El escribano no se hace cargo de lo que dice el acto. Nosotros podemos decir que, qué sé yo, que yo te dono la casa esta, para la cual no tengo derecho para donar, y vamos y certificamos la firma, el escribano la va a certificar. La va a certificar sin ningún problema. Pero eso no hace válida la donación. Ahora, para hacer una escritura pública, el escribano sí tiene que chequear los derechos. Si ustedes van y me piden hacer una escritura pública de traslación de dominio, el escribano les va a pedir, como mínimo, la escritura pública a nombre de ustedes. El registro en el ¿cómo se llama esto? En el registro de la propiedad inmobiliaria. Todas esas cosas, ¿por qué? Porque el escribano, cuando dice en una escritura pública que traslada dominio, genera derecho. No certifica un mero acto material, certifica un acto jurídico. Un acto jurídico al cual lo dota de autenticidad, de validez por sí misma. Entonces tiene que tener mucho más cuidado a la hora de realizar escrituras públicas. Entonces, bien, hasta acá se va a ver. Noto con cierto grado de desazón que parece que no se entendió mucho la clase pasada. Porque hay muchas cosas que yo tal vez podría dar por sabida y que no estoy logrando respuesta. Pero capaz que, y supongo que es, porque están hasta las manos con las otras cosas, así que no se preocupen. Sí, algunos rinden hoy, les pido disculpas si me hubieran escrito y me decían, mirá Joaquín, se me complica, no pasa nada, pero bueno, agradezco que hayan venido. Bien, el programa también nos pide, tal vez un poquito más irrelevante, algunas cuestiones en materia de escritura pública. Acá plantea esta idea de requisitos de validez. Notario, es decir, que sea realizado por un escribano. Protocolo, que sea protocolizado. E idioma. No hace falta tal vez aclarar, pero el código lo aclara, que los actos jurídicos realizados en Argentina, las escrituras públicas realizadas en Argentina, tienen que estar hechas en idioma nacional, que es el español. Y si alguno de los otorgantes requiere de una traducción, esa traducción se tiene que realizar por un traductor oficial, traductor público, y tiene que agregarse en lo que se conoce como una minuta. Una minuta es un pequeño escrito que se agrega a la escritura pública. Se agrega, se adjunta, no les voy a decir que con una abrochadora, pero más o menos así. Bien. Después acá está esta idea del oficial público. Tanto el instrumento otorgado por el Estado o por los escribanos tiene como grandes requisitos que la autoridad sea la competente para realizar el acto y que haya algún tipo de testigos. Ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son los testigos del registro de la, ¿cómo se llama esto? Del registro de la propiedad o del registro del registro civil de personas? Todas esas estructuras tienen un secretario que se dedica a ser testigo. Cuando ustedes vayan a los juicios, el secretario de juzgado, dentro de las millones de funciones que tienen, que por lo general hace que terminen laburando más que los jueces, una de las funciones es dar fe, ser testigo de los actos del juez. Entonces dice, por ante mí, o sea, está la firma del juez y al lado dice,
por ante mí firma el juez, el secretario. Ya me da esta idea de testigo. Cuando tenemos actos jurídicos realizados por un escribano público, tenemos que proporcionar nosotros los testigos. Ahí hay algunas limitaciones, obviamente no pueden ser testigos familiares directos nuestros, familiares directos del escribano, etc. Con respecto al incumplimiento, ya hemos planteado cuando hablábamos de formalidades solemnes o no solemnes, dependiendo de si me dicen que tienen que ser otorgados por instrumento público y yo no lo otorgo por instrumento público, dependiendo si dice que la sanción es nulidad, estamos en presencia de que la sanción sea nulidad. Si no estamos en presencia de una sanción de nulidad, el acto jurídico queda firme y se me permite hacer lo que se conoce como la conversión del acto jurídico. Convertir el acto jurídico es agarrar un acto jurídico que está realizado con una forma en principio no válida y dotarlo de la forma que me pide el Código Civil. Bien. Cerrando ya un poco, por suerte, esta legalización, pucha. Y salen más temas, Está todo en el código y es frustrante porque uno lo lee y sí, está todo ahí en la parte de forma de los actos jurídicos del 284 en adelante. Tenemos instrumentos públicos, escritura pública, instrumentos privados, instrumentos particulares, etc. Y hasta el artículo 319. En el artículo 320 aparece lo que son la contabilidad y estados contables. Eso no hace falta que lo estudien porque era lo que se estudiaba cuando se estudiaba libros de comercio en Derecho Comercial 1. ¿No? Cómo tiene que llevar un comerciante los libros de comercio, que básicamente, si lo quieren leer, van a ver que es la siguiente tontera. El libro de comercio tiene que estar foliado, es decir, que tiene que estar numerado en una sucesión que no permita alteraciones. Tiene que rellenarse sin dejar espacios en blanco. Los que hayan ido a algún colegio contable y les hayan enseñado a hacer asientos contables, les habrán enseñado que tienen que tachar todo lo que no se llena, etc. De eso se trata la idea de estados contables. Y tiene que estar autorizados por la autoridad local, que es el registro de comercio. Ustedes tienen que llevar los asientos públicos para que el registro de comercio les haga la foliatura, la intervención de todo lo que el libro anterior, cada una determinada cantidad de tiempo. No renieguen mucho porque en realidad esto sí se debería ver acá. Porque como ustedes saben, Derecho Comercial, parte general, en donde se estudiaba comerciantes y libros de comercio, desapareció. No sé en el nuevo plan dónde se va a estudiar. No sé si se pusieron de acuerdo porque ya no existe Derecho Comercial. En Derecho Comercial se veía comerciante, contratos bancarios y contratos de seguro. Contratos bancarios creo que tiene una materia propia. Contratos de seguro se absorben en derecho contractual, pero comerciante debería ser absorbido por derecho privado parte general. No sé si es algo que se les pasó, pero por si las dudas, no vaya a ser cosa, péguenle una leída. Una leída a los artículos, nada más. Y ahora sí llegamos al último punto. Ah, no, cierto, había visto esta cuestión de legalización. ¿Qué es la legalización de un instrumento, de una escritura pública? La escritura pública es otorgada por el escribano público del lugar donde se celebra el acto. Ahora, cuando yo quiero utilizar esa escritura pública en una jurisdicción extraña, es decir, fuera del lugar donde es el escribano, tengo que ir al colegio de escribanos del lugar donde se otorgó y legalizar el documento. ¿Qué quiere decir? Que intervenga ya no solamente el escribano, sino también una autoridad mayor, que es el colegio de escribanos, y le dé la validez para que sea ejercido o que sea utilizado en otras jurisdicciones. Como por ejemplo la partida de nacimiento, que siempre te la piden legalizada y actualizada cuando vas a... Claro, la legalización la da el mismo registro. La legalización de la escritura pública, que está acá específicamente en el apartado de escritura pública, es la intervención que realiza una autoridad certificante del propio escribano, que es el colegio de escribanos, para que el acto tenga validez en jurisdicción extraña.
a nosotros nos pasó, estamos con un juicio en Santiago del Estero y el poder nos lo dieron acá, obviamente. Nosotros tenemos el estudio acá, tuvimos que legalizar ese poder para poder presentarlo en Santiago del Estero. Bien. Por último, instrumento privado. El instrumento privado es aquel que es solamente otorgado con intervención de particulares. ¿Cuál es el gran problema que tiene el instrumento privado? El instrumento privado tiene los mismos requisitos que tienen los instrumentos en general. Tiene que tener corporeidad, tiene que tener significado y tiene que tener autoría. ¿Cuál es el gran problema que yo tengo? De que tienen un valor probatorio menor. ¿Por qué? Porque yo necesito poder realizar otros actos que me den a mí, que doten al acto jurídico en cuestión de la validez de la que yo quiero que tenga. En principio, un acto jurídico otorgado en instrumento privado, firmado por las partes, es válido entre las partes. Es válido sin más entre las partes. ¿Podrías repetir la última parte? Sí. O sea que es válido. Un acto jurídico privado, firmado por ambas partes, es válido entre las partes. Es válido entre las partes pueden exigirse mutuamente el contenido del contrato. ¿Cuál es el tema? Obviamente, ante desconocimiento, ¿qué vamos a necesitar? Generar las pruebas suficientes de que ese instrumento es válido o es verdadero. No, yo les dije, en el caso de una firma que es no reconocida, ¿qué le tenemos que hacer? Una pericia, ¿no? Por eso es que se suelen certificar las firmas, porque ya certificada la firma, ya la persona no puede desconocer su firma, entonces ya yo sé que a esa persona se lo puedo exigir. ¿Cuál es el gran problema? De que nosotros dos nos obligamos y yo le pasé a él el libro y aparece otra persona que dice que el libro es suyo porque lo compró. Yo puedo decirle, yo que acabo de conseguir el libro, no, mirá, yo lo conseguí por este instrumento. No, porque esta persona no tiene por qué saber que ese instrumento existe y no tiene por qué creer que ese instrumento ha sido firmado por ambas partes, ni tiene por qué creer que la fecha de ese instrumento es la que figura allí, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque los únicos dos que estaban presentes cuando se realizó ese acto eran estos dos, A y B. Entonces, si yo quiero oponerlo ante terceros, tengo que conseguir algo que se conoce como la fecha cierta. ¿Qué es la fecha cierta como concepto? La fecha cierta es una intervención que recibe el instrumento privado que lo dota de una certidumbre respecto de la fecha a partir de dicha intervención. No es que porque yo lo voy y lo registro en catastro en el 2000, la fecha 1980 vale. Pero en el 2000 ya sabíamos que existe. ¿Qué fenómenos le dan fecha cierta a un instrumento privado? La registración, ¿no? El adjuntar ese instrumento en un juicio o en un proceso judicial. A ver, si yo agarro el boleto que está firmado por Agustín y por mí y lo presento en un juicio el 10 de diciembre y ya está ahí cosido en el expediente y dice ahí 10 de diciembre, sabemos que el 10 de diciembre existía y que ya estaba firmado y que ya existía esta idea. Entonces no podemos dudar que después del 10 de diciembre ya existía. No sabemos si antes, en una de esas se firmó el 9 de diciembre. Entonces, ¿qué fecha nosotros sí tenemos certidumbre? La del 10. Entonces, un sello de una autoridad, intervenirlo, protocolizarlo. Podemos ir y pedirle al escribano, por favor, escribano, protocolíceme este acto. Y el escribano realiza un acta, por la mediante, una persona vino y pide protocolizar protocolizo el acto. Entra dentro de este protocolo, que como les digo, queda para todo el viaje en los archivos históricos, y listo, ya tenemos la fecha cierta. ¿Cuándo?
la fecha de la protocolización, nunca antes. La fecha que nosotros expresemos es totalmente... por eso el otro día se preocupaba una chica que le hice una carta de documento, porque se la hice el 7, le puse fecha 7 y la mandó el 10. Y yo le digo, el que importa es el sello del correo. Y el sello del correo va a decir 10, no importa lo otro. Y es más, le digo, más que la fecha de envío, me importa la fecha de regreso. Entonces, y esa también viene con otro sello. Entonces no me importa. Que ahí decía, tenés 72 horas desde la notificación. Chao, yo le puedo poner 10 de marzo si quiero. 72 horas desde la notificación son 72 horas desde la notificación. Me pasó el otro día el dictamen de Santiago del Estero, me llegó con fecha 6 de agosto y me llegó más o menos mediados de septiembre. No, perdón. Fecha 6 de septiembre y me llegó más o menos mediados de octubre. Entonces decía, puta, ¿lo puedo impugnar o no? Y sí, ¿por qué? Porque son 5 días desde la notificación para impugnar. Así de sencillo. Bien. Hay algunas cuestiones con respecto a la firma en los instrumentos privados, porque tal vez esto ya es un fenómeno cada vez menos usual, pero hay gente que no sabe firmar. El código tiene que contemplar la posibilidad de que yo no sepa firmar. Entonces, permite el código la impresión digital, ¿sí? La impresión de las huellas digitales. Y después también otra cosa que permite también la firma ruego, es decir, que quede constancia que otra persona firmó por mí, la famosa firma ruego. Y por último, algo que acá plantea el código que es un poquito importante, es la firma en blanco. Hay algunas cuestiones con respecto a los documentos firmados en blanco, no son tan importantes. Lo que respecta a cuando uno otorga un documento en blanco firmado, uno entiende que la parte que lo va a llenar después, lo va a llenar dentro de sus instrucciones o dentro de la buena fe. Si lo llena fuera de sus instrucciones o fuera de su buena fe, al ser un instrumento privado, ¿yo qué tengo que hacer? Probar que el llenado fue hecho fuera de mi voluntad o de mi buena fe, etc. Probariola. Yo les expliqué que los pagaré, no aprobar a la casa. Aprobar a la casa. Entonces ustedes me dan un pagaré en blanco, que es una práctica lamentable a la que recurren algunos abogados por necesidad, no porque sean pícaros, porque si no los clientes no te pagan. Y te dice, doctor, le voy a pagar los 5.000 pesos en finales de octubre. Llega a finales de octubre y no te pagaron, y como vos sabés que la plata se está yendo constantemente al carajo, no vas a hacer un pagaré por 5.000. Vas a hacer un pagaré por lo que te va a salir más o menos a la fecha de cobro. ¿Está bien? No, no está bien. No está bien, lo lógico sería. Tampoco está bien que no te paguen. Entonces, está esta cuestión, esta tensión. Como les dije, provariola de que ustedes me dieron por 5.000 y no por 7.500. Provariola. Vayan a probar la casa. Ya les dije cuando estudiamos actos jurídicos abstractos que la causa no se discute en un pagaré. Entonces no pueden decir, no, pero ese pagaré es para pagar los honorarios y los honorarios en 5.000. El pagaré es el pagaré. No dice de qué es el pagaré. ¿No? Bien. Con respecto a la firma, que en el código, en el programa aparece como firma electrónica, en realidad estamos en presencia de la firma digital más que de la firma electrónica, pero la firma electrónica también es otro fenómeno. La ley, esa 25.506, es la ley de firma digital, no la ley de firma electrónica. Pero la regula la firma electrónica, así que vamos a ver las dos. ¿Qué es la firma digital? Partamos de la base. ¿Qué es la firma? Me parece que eso es algo que deberíamos haber dicho. O sea, todos tenemos una noción de firma, no se asusten porque saben lo que es la firma. ¿Qué es la firma? ¿Ustedes en dónde firman en el documento? Entonces, acá tenemos el documento al final. O sea, ¿por qué firmamos al final? Y sobre todo es muy importante, ¿por qué firmamos al final y pegado al texto? Porque con la firma, nosotros decimos todo lo que está acá arriba estaba escrito así cuando yo lo firmé. Cuando yo lo leí estaba así. Entonces, si hay acá una tachadura, ¿yo qué tengo que hacer? Acá, antes de firmar, hago
la tachadura en el renglón 2 vale y firmo. ¿Por qué? Porque si yo firmo y no estaba estaba la tachadura, pero no aclaré eso, no vale. ¿Por qué? Porque ¿qué evita que yo haya firmado y venga otro y después tache? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, bien, la firma es lo que me da a mí autoría y conocimiento sobre el contenido y sobre todo la integridad del contenido. Es decir, me garantiza que el contenido en el cual la parte otorgó en ese acto jurídico, en ese instrumento, era ese y no otro. Ahora, ¿por qué tenemos un gran problema a niveles digitales? Porque es bastante fácil modificar documentos digitales sin que quede muestra. Entonces, es tan fácil como borran la palabra, borran el 12 y ponen un 15 y no tienen que tachar, no tienen que hacer nada. Abren el Word, borran el 2, ponen el 5. Entonces, estábamos en gran problema con esta idea de qué validez tenía un documento firmado digitalmente o firmado electrónicamente. ¿Es lo mismo digital? No es lo mismo, no es lo mismo. Vamos a ver por qué. Entonces empezamos a ver cómo podíamos hacer para certificar que un instrumento digital, es decir, un acto jurídico que esté instrumentado en un soporte magnético digital, yo pueda asegurar esas dos cosas que me aseguran la firma, que son autoría del documento e integridad del contenido. Y ahí es que sale la idea de la firma digital. La firma digital es un protocolo de encriptación, es decir, una codificación, una clave que tiene el documento, que para imprimirle la firma digital necesitamos datos que solamente tiene física y mentalmente el autor de la firma digital. Entonces, es una empresa otorgante, es una empresa, la firma digital es un servicio que otorga una empresa de servidores y de encriptación, en la cual te da a vos, persona que quiere firmar digitalmente, un token, que es un objeto que se necesita para encriptar el documento, y una clave privada. La clave privada, la única persona que la sabe sos vos. Y después está la clave pública, que es la que toda persona va a poder leer de la firma digital. La cuestión es que un documento con firma digital no se puede alterar sin alterar la firma digital, porque está encriptado. Para alterarlo necesito las claves. Y si yo agarro la clave privada, la clave pública que me da la firma digital, y la pongo en un directorio de firma digital, me va a salir que el autor es, por ejemplo, Gustavo Caramelo, juez de Buenos Aires. Entonces yo tengo una manera de certificar que esa firma digital me da a mí autoría e integridad del documento. Todo gracias a claves y a procesos matemáticos muy complejos. ¿Cuál es el tema? Que para certificarlo necesitamos que el documento sea digital. Si yo imprimo un documento con firma digital, es bastante difícil de certificar, tenés que ponerlo a mano los códigos. En cambio, un documento en la compu con firma digital, ustedes pasan por encima del ratón. La mayoría de los lectores de PDF tienen un sistema para buscar en el registro, si la firma digital, quién es el otorgante. A mí hace poco me mandaron unos documentos ahí en el lugar donde trabajo y de hecho, cuando lo llevé impreso a la facultad, me dijeron, y bueno, ¿y el original? Este es el original. Y bueno, me vas a tener que mandar el mail en donde te mandaron esto. Una ridiculez, una ridiculez. Y de hecho, sin ir más lejos, creo que ya les comenté que me estoy casando. Una de las cosas que yo necesitaba era una partida de nacimiento de Salta. Salta ya da partidas de nacimiento con firma digital. Ya da. Y ahí en la página dice, si usted necesita saber si la firma digital de un documento presentado a usted es del registro de Salta, ingrese a este link. O sea, te explican todo. Yo tenía miedo, por lo saqué digital, de que acá no me la acepten. Porque realmente... En la facultad, cuando pedís el certificado de alumno regular por Sí. el CIU, abajo de todo lo que te dice, o sea, de tu condición, te dice, hay un código, y Sí. dice si para validar este certificado debes ingresar, deben ingresar a este link.
Perfecto. Entonces es una firma digital. Tiene un protocolo, vos no sabés cómo imprimir eso. Vos no sabés, o sea, vos solamente podés certificar que quien lo otorgó es la Facultad de Derecho. Pero vos no podrías hacer un documento con esa firma digital. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la firma digital y la firma electrónica? La firma electrónica consiste en el procedimiento mediante el cual, por un medio electrónico, se imprime la firma. Básicamente lo que ustedes hicieron en su documento cuando fueron a hacer, eso es firma electrónica. Yo no utilicé un medio físico necesariamente. ¿Qué validez tiene la firma electrónica? La misma validez que una firma. La firma digital tiene una validez muy fuerte, notarán, porque me da a mí esta cuestión de esta autenticidad de fechas, de documentos, de autor, todo porque todo eso queda encriptado en unos servidores de terceros. Y unos servidores de terceros que no los pueden modificar. Hasta eso hemos llegado. La encriptación es un fenómeno muy interesante hoy en día. Los que estén interesados en bitcoins y esas cosas, saben que hoy en día es inviolable algunas cuestiones y no se trata de si tenés suficiente computadora o si tenés... No se puede. Si yo quiero hacer una WP2, que son los protocolos de encriptación que tienen las claves de los módems, no nos vayamos muy lejos. Si yo quiero hacer mediante prueba y error con una computadora hogareña descifrar una WP2, me puedo estar tardando creo que un par de años de pruebas y error, una contraseña casera. Imagínense los protocolos estos, ¿no? Alguna vez intentamos hacerlo con los changos, pero bueno, no teníamos 2 años. Entonces, bien. Por último, vamos a hablar de la idea del doble ejemplar. Los instrumentos privados se emiten por doble ejemplar. ¿Qué quiere decir? Que se entiende que un documento privado, cuando 2 personas lo otorgan, ambas personas tienen que tener un original. No se trata de una copia, se trata de que las 2 personas otorgantes, en realidad, si son 3 personas las otorgantes, hay que haber triple ejemplar. Todas las personas otorgantes de un instrumento privado deben tener un instrumento original en su poder. Esto para evitar posibles abusos entre las partes. Por último, el instrumento particular no firmado es todo aquel documento escrito que por alguna razón no contenga firma. Pensemos por ejemplo en los tickets, el ticket que nos da el cajero, o cualquier otro instrumento que esté en un soporte no escrito, una grabación, un audio, cualquier instrumento que recordemos qué es lo que tiene que tener un instrumento: corporeidad, significación y autoría. Si yo tengo un video en donde las personas realizan un acto jurídico, es un instrumento. Ahora, como es un instrumento jurídico no firmado, el valor probatorio va a ser muy bajo. Va a ser muy bajo. El juez puede juzgar el valor probatorio. No es que no tiene valor probatorio y está así dicho, no tiene valor probatorio. Tiene un valor probatorio que el juez estime. Entonces, por lo general, solito no va a alcanzar. Va a hacer falta alguna otra. Por ejemplo, a ver, si nosotros decimos en el video una determinada fecha, vamos a tener que poder probar la fecha. O una fecha estimativa. Y si no podemos probar la fecha, y será la fecha en la que lo presentamos. La única fecha válida. No podemos plantear cuestiones de diarios y cuestiones así porque no es bastante sencillo de burlar. Así que bien. Las cartas misivas, esa ha sido toda una duda sobre si las cartas misivas constituían o no. Las cartas misivas son las cartas que no se mandan. Constituyen o no un instrumento, tienen también un valor probatorio relativo, porque como no tienen un carácter jurídico propiamente dicho, sirven para probar algunos actos. Esto más que nada no se estudia tanto en la forma de los actos jurídicos, sino en la prueba documental en derecho procesal. Así que no renieguen tanto con eso. Bien, notaron que no es la bolilla más linda del mundo, es un poquito áspera, un poquito aburrida, pero también notaron que no es difícil.
Nada de lo que yo les planteé tiene varias teorías, ni que acá se sienta tal autor y dice tal cosa y tal autor dice tal otra. Es sumamente claro, es sumamente directo. El código es muy claro gracias a nuestros legisladores nuevos.